de 3D Poder, que nos ha ayudado muchísimo a hacer que esto sea posible y que en próximas ocasiones, en próximos años se pueda volver a repetir más y mejor. Así que muchísimas gracias a Paco, y si queréis borrar por ahí un montón de 3D Poder, que las tendréis por ahí para después. Sí, esto es importante. Gracias a Paco vamos a tener toda esta información. Quien se haya perdido las charlas, las vamos a tener online en 3D Poder, en foro3d.com. Así que en cualquier momento, ahora no porque la estamos grabando, pero en unos días las tendremos online para que todo el mundo las pueda disfrutar en cualquier parte del mundo. Sobre todo, había mucha gente de Sudamérica que no podía venir, básicamente por temas económicos, y para ellos, pues, bueno, para todo el mundo, es una ocasión bastante buena, ¿no? Que poder compartir todo este conocimiento con todo el mundo. Pues nada, vamos a dar comienzo a la charla de Alex, y bueno, les dejo con él para que se presente él mismo, porque se presentaría yo, pero seguramente se presenta él mismo mejor que lo que yo le presentaría. Así que habla tú, Alex, y comentamos. Gracias. Bueno, pues hola, gracias a todos por venir. Soy Alex Huguet, trabajo de modelador de personajes para Moving Pictures Company en Londres. Ahora mismo estamos terminando Harry Potter, supongo que es la sexta, que saldrá creo que en noviembre, octubre. Estamos también liados en una película llamada Wolfman, donde salen Anthony Hopkins y Benicio del Toro. Pues bueno, como la peli dice, pues ese hombre es loco y tal. Entonces ahora mismo estamos trabajando con esto. Yo estoy de modelador de personajes, estoy con uno de los hombres lobo principales, tanto modelado como el setup facial en cuanto a morfos y este tipo de cosas. Antes de eso estuve trabajando en Ilion, donde estaba también en el departamento de modelado de personajes, donde hacíamos modelado, hacíamos materiales y texturas de personajes, y hacíamos también el setup facial, todo lo que era de morfos faciales de personajes. Entonces, antes de Ilion estuve de nuevo en Inglaterra varios años, y ahí estuve trabajando de nuevo para MPC, donde mantengo pues, una buena relación con todos ellos, así que me ofrecieron volver. Pues estuve trabajando en 10.000 BC, la peli esta de los mamuts. Antes de eso estuvimos con Poseidón, haciendo algunos dobles digitales para Poseidón también. Y antes de eso, pues bueno, algún que otro asuntillo para la tele también, inglesa, y antes de eso pues estuve en videojuegos, también modelado de personajes y de escenarios en videojuegos. Entonces, bueno, pues teníamos preparada una charlita hoy con Geray, un poco sobre... Sí. Es que fui un poco mal educado, ¿no? Me olvidé un poco de Geray y quería decir, joder, es que son cosas que se me olvidan. Y tenemos también a Geray, que va a estar colaborando con Alex, y bueno, también te dejo que se presente el mismo. Gracias. Gracias a extenso currículum de aquí mi compañero, nada más que decir que me llamo Geray, porque es que ya me da pena y lástima decir cualquier cosa. Vale, yo también soy un modelador freelance y voy a enteramente porque es un goce de verdad esto de trabajar, ¿vale? Yo ahora mismo nada más que estoy de apoyo moral y para calentar un poco los hombros, porque es lo que vamos a hacer básicamente, ¿vale? Vamos a ver cómo trabaja, ¿vale? Sí, pero no me sale en la de todos. La verdad, sí, ya está, tenemos aquí problemillas. Vale, lo que os decía, que bueno, vamos a dar una pequeña charla. No sé tampoco muy bien si estáis versados en el tema, si trabajáis de esto, si no, si estáis aquí por curiosidad más que nada. Pero vamos a introducir un poquito pues, lo que es los softwares
esculpir digitalmente, se puede decir así, que serían pues, ZBrush y Moodbox, que son los estándar. Entonces, bueno, pues para los que no lo conozcáis, os explico un poquito de qué va el asunto. Hacemos una pequeña demo en tiempo real y os enseño algunos ejemplos. Perdón, y luego, pues si tenéis preguntas, pues levantáis la mano, ningún problema. En cualquier momento me preguntáis. Bueno, entonces, pues vamos allá. Empezamos primero con bueno, lo que os comento, que tenemos pues, ZBrush y Moodbox, son casi la competencia directa el uno del otro. ZBrush lleva un poquito más de tiempo en el mercado y es un software bastante extraño en cuanto a interface y tal, es un poco marcianete. Entonces, pues hay gente que le encanta y hay gente que lo odia. A mí personalmente pues me gusta, pero me gusta también Moodbox y voy saltando un poquito de una a otra, dependiendo un poquito de cómo me dé ese día. Luego, bueno, veremos a lo mejor algún pequeño setup facial que hice así en plan casero y tal, y nos hacemos también un poco la idea de lo que os comentaba antes, de no solo modelar, sino también hacer cosas faciales y eso que normalmente te toca hacerlo en el trabajo. Entonces, pues veremos también un pequeño setup facial. Y bueno, lo mismo, si tenéis preguntas, pues adelante. Vale, ZBrush es un software que se diseñó un poco pensando, bueno, no sé muy bien cómo empezó, pero un poco como de otra, descubrieron la habilidad esta de poder, yo creo que ni siquiera los programadores se lo esperaban, ¿no? La funcionalidad esta de poder esculpir directamente en la malla, que de hecho no era algo nuevo. En Maya, por ejemplo, desde Maya 1 tenías el asunto del artisan para modelar un poco con pinceles y tal. Pasa que ZBrush lo lleva ya a un nivel como mucho más profesional y más serio. Entonces empezó usando como un software para, una vez terminado un modelo, ya sea en Maya, en Max, en Optimage, con tus Vs y tu historieta, llevártelo a ZBrush y ahí darle pues, un repaso en cuanto a detalles. El tema funciona en que tú coges un modelo, lo divides unas cuantas veces, llegando pues, a 5 millones de polígonos, 10 millones de polígonos, lo que sea, y a partir de ahí pues, con tus pinceles vas dándole detallitos. Detallitos pues empezó a lo mejor haciendo poros de piel, pliegues de la piel, arruguitas y este tipo de cosas, pero realmente donde yo creo que tiene el potencial, un potencial súper chulo este tipo de softwares, es en el asunto de esculpir directamente pues, lo que ha sido como bocetar personajes en 3D, en vez de hacerlo en lápiz y luego esto pues, joder, voy a hacerlo en Max o en Maya y me paso 3 días intentando modelar, extruyendo polígonos y cortando por aquí y por allí. Para mí personalmente me es mucho más cómodo y más divertido poner un cubo en el software este y empezar simplemente con la Wacom a pintar y conseguir pues, sacar algo de eso. Entonces, evidentemente depende mucho de la producción donde estéis trabajando o de la empresa donde estéis trabajando. Normalmente, cuanto más grande es el estudio donde estáis, más cerrada es la pipeline que tiene y son menos flexibles en cuanto a, bueno, usa lo que quieras, usa el software que quieras y luego hacemos retopologías. Eso lo tiene un poco como capado en un sentido. Entonces, yo uso este método de trabajo sobre todo cuando hago freelance. De vez en cuando pues, hago freelance para Inglaterra, para Estados Unidos y uso este tipo de trabajo sobre todo pues, cuando me piden diseñar algún tipo de personajes y tal, simplemente pues cojo Moodbox, ZBrush, lo que sea, diseño mi personaje o lo que me hayan pedido y eso lo mando yo al cliente y eso me permite pues en una tarde, aunque no sean modelos muy terminados, pero a bocetar cosas y que el cliente lo pueda ver y diga, hostia, pues en este caso me gusta más la versión 2, que es totalmente distinta a la 1 y a la 3, pero es un poco por donde quería ir mi propio cliente, entonces vamos a ir por esto y a partir de ahí pues ya desarrollar mucho más el personaje, pero como herramienta de boceto pues son cosas brutales, ¿no? Entonces, bueno, vemos unos ejemplos y a ver si queda un poquito más claro. Vale, lo que os decía, ¿no? Que el interface pues, no tiene nada que ver con Maya o con Max, esto es como el viewport donde nosotros modelamos, tienes pues, un montón de herramientas ocultas y tal. Mucha gente me pregunta siempre, bueno, pero es que tú ZBrush es que es muy complicado y joder, yo lo pongo, no me entero y el interface es muy marciano y claro, tiene muchas opciones. En definitiva, yo la verdad es que uso 5 pinceles y 2 herramientas más en ZBrush y ya está, lo demás es que ni sé muy bien para qué sirven y tampoco me interesa. Yo con estas herramientas pues es lo que uso para trabajar, para modelar
y todo lo demás pues será para hacer texturas, para pintarlo en Photoshop, pero desde mi punto de vista pues yo no lo necesito. Entonces pues veremos un poquito las 4 o 5 herramientas que uso yo y con eso pues os digo que vamos, si podéis modelar lo que queráis. Vamos a abrir algún... Bueno, de hecho podemos, si queréis, crear algún tipo de primitiva o algo. Creamos una esfera en el viewport. Entonces el tema es el siguiente, yo aquí tengo mis pinceles, pues como una sección ya de pinceles y tal. De todos estos lo que yo os decía, pues uso 4 o 5, que serían el estándar, el mover, el suavizar, el pinch, que es como para realizar la geometría, y poco más. Con esto y con algún que otro alfa que lo podemos cargar aquí, pues con eso nos apañamos perfectamente. Entonces, para empezar, bueno, pues veros que tengo una geometría aquí, entonces yo simplemente no sé si se aprecia ahí en el... Vale, pues yo puedo empezar simplemente como a pintar encima de ella. Entonces puedo empujar la geometría hacia adentro o hacia afuera, puedo suavizar las geometrías y casi como una goma de borrar. Puedo arrastrar y mover la geometría, esto es súper útil. Otro pincel muy útil que uso siempre pues sería el pinch, que es casi como pellizcar la geometría. Entonces, básicamente, con estos pinceles te permite ya, modelarte cualquier cosa. El asunto es el siguiente. En ZBrush podéis crear geometrías, cubos, esferas, incluso que tienen una especie de módulo llamado Z-esferas que sirven como para crear versiones en baja resolución de personajes o lo que sea. Para mí lo más cómodo es modelar en Max o en Maya, traerme mi OBJ a ZBrush y a partir de ahí pues ya empezar a darle caña al asunto, ¿no? Pero siempre modelando desde mi punto de vista como muy sencillote en Max, donde en 20 minutos tienes la malla hecha, la pones aquí y a partir de aquí pues ya empiezas a trabajar. Entonces, vamos a ver algún ejemplillo. De hecho voy a cargar una geometría que hice así como básica, que es la que suelo usar para varios modelos. Entonces a partir de ahí bueno, os enseñaré pues, la geometría simplona cómo es y luego pues resultados finales de eso. Vale, esto es un muñecote que me hice en 3D Studio y bueno, pues como veis eso, muy poquitos polígonos, esto súper fácil de modelar en Max o en Maya, no tenéis ningún problema, todo quads, una geometría muy limpita y simplemente le importáis como OBJ y a partir de aquí pues esto ya podéis empezar a deformarlo como queráis. ¿Vale? Entonces, lo que os comentaba, ZBrush, una vez que tenéis una geometría, el asunto es que podéis ir añadiendo niveles de división, ¿de acuerdo? Entonces, por cada nivel lo que hacéis es multiplicar el número de polígonos por 4. Entonces, si voy a mi geometría aquí, fijaros que de momento no tengo ningún nivel y en cuanto lo divido una vez, aquí ya tengo mi barrita de niveles, el nivel 1 y el nivel 2 con 4 veces el número de polígonos. Si lo divido otra vez, pues ya tengo tres niveles, 1, 2 y 3. Entonces, es muy fácil. Lo bueno de ZBrush es que va todo por teclado también y es muy fácil pues ir subiendo y bajando de niveles, dividir una vez más y entonces a partir de aquí pues ya podéis empezar a modelar lo que vosotros queráis. Entonces lo que os comento es eso, que es una forma como muy rápida de trabajar y es súper cómoda y al final resulta mucho más atractivo y más divertido modelar de esta forma que de la forma tradicional. Pues ahora una extrusión, ahora corto el edge, ahora mierda, borro el polígono que me he equivocado y tardáis mucho más. Entonces, de la misma forma, evidentemente, aunque sea una forma como más rápida, hay que tener en cuenta que el objetivo aquí no es la velocidad en sí misma, sino la velocidad para conseguir cierta calidad. Entonces, pues, lo importante es al final del día es que el modelo sea molón, que le guste al supervisor, le guste al cliente, os guste a vosotros y que sea lo que queríais hacer. Simplemente, pues, de esta forma tardáis menos desde mi punto de vista y es más divertido. Entonces, vale, lo que os decía, pues teníamos este personajillo. Entonces, a ver si abro algunos ejemplos hechos con esto.
La mayoría son un poco hechos en plan una tarde, 2 tardes, o sea que pueden ser un poco ideas de olla, ¿vale? Pero ya después del curro uno está cansado y en fin. Vamos a ver otro material más chulo. Lo bueno es que el visor también es súper chulo, ¿no? Entonces hay la database de usuarios del ZBrush, pues cada uno, hay gente que va haciendo materiales, subiéndolos a la página, que los puedes bajar gratis. Entonces, pues algunos que son como súper chulos. Y cuando tú modelas ya no en una vista así sombreada, futrona, sino que sea casi como un modelito de arcilla. Y la verdad es que mola bastante. Bueno, entonces sacando de este mismo modelo hecho en Max, pues esto podemos abrir. Pues esto es traerlo a ZBrush y pasarte pues, un rato esculpiendo. Y entonces, bueno, pues lo que decía, no puede salir cualquier paranoia. Si en este caso, por ejemplo, tenía hecha en papel, viendo la tele y tal, pues me dibujé en papel el careto y me gustó. Digo, hostia, pues a lo mejor podríamos hacer algo así en 3D y tal y ver cómo funciona. Pero la mayoría de veces simplemente pongo la geometría directamente en ZBrush y me pongo ya a pintar sin hacerlo ni siquiera en papel. Entonces, bueno, pues es un poco casi un ejercicio de speed modeling y de ver que en una tarde o 2 tardes que sacamos a partir de esa geometría y son casi todo provecitas, ¿vale? Pero bueno, lo que os comentaba, ¿no? Que al final esto ahora mismo tiene 7 niveles de división, que son unos 5 millones de polígonos, 2,5 están aquí, 2,5 ocultos, unos 5 millones de polígonos. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? El nivel de detalle que podéis conseguir, fijaros que esto era casi sacado del cubo, pues es tremendo, ¿no? Aparte de esto, pues a lo mejor si tenéis máquina suficiente podéis dividir incluso más y seguir añadiendo detalle y tal. Pero bueno, es uno de los peligros de ZBrush o de Moodbox, es la habilidad por lo fácil que es perderse en detalles y no centrarte en una forma, en una pose y en una estructura de un personaje. Y eso es algo que es súper importante, ¿no? Y aunque parezca un poco de flipado, que este tío se flipa y tal, pero la verdad es que funciona así, ¿no? Tú puedes importarte un cubo, dividirlo 1000 veces y ponerle todas las arrugas del mundo y la piel de gallina del mundo, lo que queráis, y al final solamente parece una patata en microondas, ¿no? Que se ha quedado pues, jodida. Mientras que, por ejemplo, en este modelo, pues, vale, a lo mejor tenéis el detalle de una vena por aquí, por el bíceps y tal, pero tampoco está lleno de florituras, mientras que ya pues tiene una estructura, una anatomía y tal, un careto, pues que con esto a lo mejor ya funciona, y no hace falta perderse en detalles para simplemente... Es lo mismo que comentaban los que habéis estado en la charla de WebRAI, lo que decían antes, ¿no? Que a lo mejor optimizar un render para quedar de menos, pero que visualmente tenga el mismo atractivo, ¿no? Pues lo mismo, no por tener más detalles o más polígonos va a ser un modelo más molón, simplemente muchas veces pasa que tú ves un modelo y ves a la gente y dices, hostia, pero joder, qué flipe, ¿no? Y tú miras y ves como una maraña de polígonos, y dices, a ver, es que no sé ni dónde empezar a mirar, porque hay tanta cosa que, a ver, pero joder, mira esa pierna, eso es feo y eso... Y ya no tanto quizá centrándonos en temas de anatomía y tal, que está como muy de moda ahora, sino ya en el propio diseño del personaje, que dices, joder, pero no sé, quizá la gente se pierde demasiado en el tema de polígonos y detalles, cuando lo importante realmente es la capacidad que te da este tipo de software de simplemente trabajar como de arcilla y dar una estructura y una base casi escultural a tus personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos otro personaje si queréis. Sí. Los trabajos de producción, por lo tanto, por eso que haces de manera freelance, dices tú el software y tal, ¿qué criterio se sigue a la hora de decir esto lo hacemos con polígono, esto no? ¿Quién decide el nivel de detalle? Tú estás como modelador. ¿Te refieres en cuanto a polígonos o displacement? Sí, o... al final tú como modelador lo que mencionabas es darle una estructura, darle una forma, la perfección del modelo sea la que tiene que ser o la que tú pretendes, y ¿se sigue algún criterio técnico o es puramente... Bueno, de nuevo depende mucho de la empresa donde estés, y dentro incluso de la empresa depende mucho del proyecto en el que estés. Tú puedes, por ejemplo, en Londres hace muchos pitch para películas. Un pitch es como una competición, entre comillas, entre varias empresas para ver quién se lleva la película X o la película Y. Entonces,
en estos pitch, por ejemplo, todo el criterio creativo y decisiones creativas van a cargo de la empresa. Por ejemplo, en PC, pues si hacemos un pitch de cualquier película, nosotros, junto con el supervisor de efectos visuales, lo que sea, de la empresa, tomamos decisiones en cuanto a esto mola, esto no mola, este personaje lo cambiamos, este no. En otras películas puede que la empresa o la productora esté trabajando ya con diseñadores en Estados Unidos y los diseños ya estén hechos y nosotros simplemente los tenemos que modelar en 3D. De todas formas, quizá ZBrush está, en cuanto a producción, está más metido más al final de la producción, de la pipeline, en cuanto a que modelamos todo en Maya, en poligonal. En Maya me refiero al software Maya, en alias Maya, Autodesk. El lío. Modelamos todo en Maya y ya una vez está todo modelado y terminado, entonces se le da como este pase extra de calidad de detalle y de añadir arruguitas o lo que haga falta. En cuanto, quizás ZBrush podría cambiar la forma en que los concept artists trabajan, en cuanto a que hay una película y dicen, a ver, Dios, que vamos a hacer una película de zombies, lo que sea, y queremos diseñar unos personajes. Pues lo que hacen hasta ahora muchas empresas, en Weta Digital, por ejemplo, tienen Weta Digital y luego tienen Weta Workshop, donde hacen pues todo el tema de casi más artesano de la película. Entonces lo que hacen es coger a un grupo de escultores de Weta, modelan en arcilla distintas propuestas y se las enseñan al director y dice, pues mira, el troll este me gusta, este no, este tal. Y ya cuando se aprueba un modelo definitivo, lo que se hace es coger esta maqueta y escanearla en 3D para que luego los modeladores recreen una topología para animarlo correctamente. Pues este paso de concept artist, en vez de hacerlo en escultura real, pues lo puedes hacer en digital. Y bueno, te ahorra la pasta del escáner, supongo, y la velocidad de tener control Z y simetrías y todo este tipo de historietas. Y la ventaja de que ya está escaneado, se lo pasas luego tú a los modeladores, al equipo de modeladores, a quien sea, y ya está. Entonces, pues tienes un poco como dos caminos, ¿no? El camino que el ZBrush está al final de la pipeline, donde simplemente añades detallitos, y luego lo que personalmente pienso que es lo chulo y lo potente, que es venir aquí y sacarte un cubo y diseñar lo que tú quieras a partir de eso. Aquí, más modelos sacados del mismo personaje, el cubo este. Lo mismo, todo un poco hilas de olla y tal, pero bueno. Estos son lo mismo, 7 niveles de detalle. Vale, fijaros que ahora mismo estaremos hablando de 5 millones de polígonos casi y la velocidad del software es que es súper rápido. Aunque tengamos 5 millones en pantalla y bueno, en algún momento si veis que todo va como un poquito lento, es súper fácil decir, no, yo voy a trabajar con la cabeza. Pues tiro todo el resto y me quedo con esto. Entonces es muy fácil pues, venir aquí ya y empezar a trabajar. No sé si se aprecia y bueno, pues le puedes empezar ya a hacer tus detalles, tus pijadas, lo que quieras, ¿no? Entonces pues este sería otra vez un ejemplo de casi un personaje cúbico puesto aquí y intentar sacar pues, un diseño que convenza o lo que sea, ¿no? Sin centrarse tanto ya en los detalles que de hecho si echáis un vistazo, por ejemplo, coges la mano. Las manos, joder, aparte de que las odio, las manos es súper coñazo, es algo que mucha gente normalmente tiende a dejar pues, un poco de lado y es algo que yo intento siempre dar un poquito de personalidad a las manos, algo súper importante, el lenguaje corporal, luego el animador pues, siempre juega mucho con las manos y personalmente es un poco rollo, pero mola siempre intentar darle un poquito de personalidad a las manos, ¿no? Bueno, lo que os decía, que a lo mejor si os fijáis un poquito en todo, pues sí, más o menos tiene cierto detalle, tiene esas arruguitas de los nudillos, su vena por aquí y tal. A ver si puedo... Vale. La palma, pues bueno, más o menos tiene pues, sus pliegues de relieve y tal. Pero es algo que simplemente está ahí, pero que tampoco molesta mucho, ¿vale? Tú ves el personaje y no dices, joder, es que no sé ni dónde empezar a mirar de lo recargado que está. Es un poco el peligro que os decía antes, ¿no? Empezar a trabajar con este tipo de software y el miedo al vacío y a llenarlo todo de todo. Pues lo mismo, a lo mejor aquí tiene un par de pellejos que le cuelgan, pues se enchina un poquito en el estómago y tal, pero tampoco hace falta llenarlo todo. En la cara, por ejemplo, sí que ya me fui un poquito. Pero bueno, me molaba un poco la idea de, pues, como de piel curtida, como la gente que está trabajando 2 horas al día en el campo, recogiendo arroz, por ejemplo, y ya se hacen ancianetes y tiene este tipo de piel curtida y tal, pues era un poco la idea, ¿no? Empecé ya a darle y tal. El objetivo sí es trabajar primero con pocos niveles de subdivisión
ir consiguiendo volumen general para luego ya profundizar en detalle? ¿O? Sí, es una pregunta muy buena. Te lo he dicho antes. No, es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente lo que hace o suele hacer al principio es lo que os decía. Yo tengo, a ver si aquí tengo mi personaje. Pues bueno, vamos a abrirlo otra vez, está un poco. Lo que hace es esto, se traen su personaje, dicen, vale, cojonudo, venga, a modelar. Entonces pillan pues, un material. Para modelar suelo usar otro material que no sea tan confuso. Y venga, pues lo que hacen es lo divido 4 veces, 5, y ya con esto pues me pongo. Y entonces empiezan ya que si como sacar una nariz por aquí y por unos ojos. Y entonces lo que os decía, pues empieza a quedar como casi una patata o pues una pelota con ojos y tal. Entonces yo la forma que trabajo es siempre a lo mejor pues me traigo en este nivel, divido una vez e intento trabajar lo máximo en este nivel. Entonces definiendo pues casi como zonas, a lo mejor la zona torácica si es un tío pues normal, ¿no? Un humano pues empiezo a definir por dónde iría. Definir los volúmenes generales, las formas, la pose del personaje. Incluso en ZBrush 3 tenemos una opción que es que podemos simplemente, se llama una que se llama transpose, que podemos como posar el muñequito. Entonces, con esto me permite, pues si estoy trabajando, en un momento dado digo, a ver, pues me hago aquí una selección de esto, por aquí esto pues lo roto un poquito por aquí. Entonces, un poquito más, esto lo pongo así. Entonces, esto es una opción que es súper chula, pero ya no tanto como para cuando terminas el modelo poder posarlo guay y tal, sino a la hora de trabajar hay muchas veces que ves que algo simplemente no funciona y no sabes muy bien por qué es. Por ejemplo con las manos, ¿no? Estás modelando una mano y no sabes muy bien y dices, joder, es que no funciona. Entonces te das cuenta que simplemente rotando 2 dedos y poniéndolos en una cosa un poquito distinta y dices, coño, simplemente con estas cosas el modelo, el nivel de calidad se dispara. Y son cosas como muy sutiles, pero de nuevo cuando trabajas en modelos más realistas, entre comillas, o verosímiles, este tipo de cosas es que le dan un empuje al modelo súper grande, ¿no? Entonces esta herramienta es súper útil para esto y yo la suelo usar pues, en niveles más o menos bajos de polígonos para empezar a encajar una pose y tal. Entonces sí, yo lo que intento hacer siempre es trabajar con poquitos polígonos, intentar sacar el máximo siempre de cada nivel antes de saltar al nivel siguiente. Entonces es algo que ves mucho, ¿no? La gente que está empezando y tal, algún curso que he dado, pues la gente rápidamente dividen el modelo y se ponen ya a pintar los ojos, tal. Y realmente donde le puedes sacar fuerza a un modelo es trabajando siempre desde abajo, con una base muy fuerte y luego empezar a dividir el modelo y poco a poco añadir como detalles. Bueno, tenemos el este. Vamos a ver lo mismo, otro personaje sacado de la misma geometría, donde por ejemplo, bueno, claro, pues eso, ¿no? Lo que comentaba ahí, que era ahora y lo que os decía yo, el transpose, ¿no? Pues simplemente las poses simplemente son siempre distintas, aunque partado de la misma geometría, simplemente pues, bueno, ciertas poses le dan más fuerza al modelo a la hora de modelar y tal. Vamos a ver... Vale, esto está sacado del mismo, este de aquí, es lo mismo, ¿no? Bueno, fijaros que todos, ninguno de ellos está casi ni terminado, es lo que os decía, son casi bocetos, pues por lo que sea, o terminan en el olvido, o terminan pues siendo algo para un cliente o lo que sea, ¿no? Pero siempre lo bueno de esto es que puedes sacar un montón de modelos pues súper rápido, de una forma bastante creativa. Entonces, bueno, pues lo mismo, usando el transpose este es muy fácil simplemente coger aquí, estirarle toda la mano, ponerle los dedos, pues el tipo de proporciones que quieras y usar tu modelo siempre sin ningún tipo de problemas. Una novedad de ZBrush 3 es que podemos tener distintos objetos que antes no podías. Por ejemplo, aquí yo tengo pues, la robótica de los ojos y le voy a, pues, hostia, de todo.
ver, lo ponemos por donde estaba, vale. Y podemos tener pues, distintos objetos. Te puedes importar más de un objeto a la vez, trabajar con cada uno con su propio nivel de división en ZBrush y esculpir cada uno aparte, luego exportas todo eso a Max, tanto como geometría como mapas de desplazamiento. No sé si estáis familiarizados con mapas de desplazamiento, simplemente, evidentemente lo que os comentaba, a lo mejor termináis ahí con un modelo de 5 millones de polígonos. Eso no lo puedes llevar nosotros a un software y hacer un rigging de eso porque es que, aparte del tío que vaya a hacer el rigging os mata, si simplemente el ordenador no funciona, no puede con eso. Entonces lo que se hace es se coge una versión preparada para el rigging y simplemente todo lo que es modelado detallado aquí pues se proyecta como un mapa de desplazamiento, una imagen TIFF de 16 bits, de 32 bits, lo que sea, y entonces todo este detalle se usa simplemente a la hora del render. Cuando renderizáis, pues todo este detalle aparece. Entonces, bueno, pues esto sería un poco otro ejemplo, ¿no? Partiendo del mismo modelo y cambiándole la pose un poco y pues a sacar ideas. Así podemos sacarle, ahí está, nuestro pose claro. Entonces, bueno, también una herramienta súper chula que tiene ZBrush son el tema de máscaras. Podéis enmascarar una zona para congelar ciertas áreas o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo enmascaro quizá un poco los dientes en esta zona. Entonces ahora con mi herramienta de mover ya puedo mover un poco lo que sería pues, los labios, pero los dientes que no se los arrastre, que se queden ahí deformados y tal. Entonces, ¿Tiene el equivalente a lo que sería una biblioteca, o sea, que tú tienes dientes genéricos y se los puedes acoplar a un modelo? ¿perdona? Que si tenés el equivalente como una especie de biblioteca de componentes genéricos, tú tienes 6 tipos de dientes y se los puedes acoplar a cualquier modelo. Sí, bueno, en cualquier momento te puedes importar cualquier OBJ, cualquier geometría. Entonces tú puedes tener, pues, ya sea en Max o donde quieras, que modelas 10 zapatos, 20 bolsos, por ejemplo, ¿no? Y 40 dientes, y en un momento dado te importas el diente que sea y tú lo pones donde quieras. Tú puedes mover elementos en ZBrush, por ejemplo, los dientes, digo, los ojos, imagínate que... A ver... Si simplemente que los quieres mover para allá, pues los puedes sacar sin ningún problema. Te importas elementos y los pones y los mueves, los escalas. Entonces, bueno, vemos un par más de ejemplos y ya nos ponemos, si queréis, a probar un poquito la forma en que trabajo. Vale, esto sería un cabezón, básicamente. Es lo mismo, está sacado, bueno, os enseño si eso, la geometría básica. Es como, bueno, pues es un cubo que meten más, simplemente le saqué una extrusión para definir un poquito dónde estaría la zona del cuello. Y a partir de aquí, pues lo mismo, ¿no? Divides un par de veces y ya te pones pues a trabajar con ello, ¿no? Entonces, bueno, el resultado final sería esto. Es que podemos cambiar el material, es un poco... un careto, un poco de grima. Vale, entonces, bueno, incluso tenéis como sombras en tiempo real, en viewport y tal. Siempre las quito porque el redibujado es más lento, pero bueno, pues... Esto sería casi pues lo mismo, ¿no? Un diseño de un personaje, luego esto pues le haces una topología que tú quieras, le haces un sistema facial, unos morfos y tal, y en Max o en Maya, y ya lo tenemos listo pues para el animador, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, ya que estamos con caretos, estaba pensando, bueno, vamos a ver un momentito Moodbox, que es lo mismo pero de la competencia. Es lo que decía, a mí me gustan los dos por igual y cuando la gente pues casi se pega, no, es que esto es mejor, es que este me mola más. Pues a mí me da un poco igual, ¿no? Es el mismo concepto, la misma idea, ponerte un cubo o lo que sea y empezar a pintar con él, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos otro ejemplo, si encuentro dónde está.
Vale, bueno, lo mismo, ¿no? Una cabeza de esto, pues a lo mejor alguien ya lo ha visto en internet o algo, que está por ahí colgado. Pues a partir de una cabeza era sacar pues como una especie de hombre mono o lo que sea, ¿no? Entonces esto sería un poco pues la versión ya diseñada y tal, y si queréis, o sea, sacando de un cubo pues un diseño interesante y a partir de aquí decir, vale, esto es lo que sí quiero hacer yo luego, y luego pues el resultado final ya con el setup y tal, si queréis luego podemos ver un momentín. Para los que ya conocíais pues ZBrush 2 en ZBrush 3, es que ahora me he acostumbrado a un pincel que es cojonudo para modelar, que se llama el Clay Tubes, que bueno, es como brochazos casi de, a ver si puedo quitar esto, de plastilina, ¿no? Entonces el tema es que tú pintas y es casi como bocetar. Entonces siempre he montado pues, suavizar los bordes, lo que sea, pero para ir añadiendo como volúmenes a tu personaje y tal, pues es una cosa que casi uso siempre este pincel ahora mismo. De entre todos los que hay, pues yo creo que es el que más uso ahora, ¿no? Vale, lo que os comentaba, teníamos pues una cabeza, el concepto es el mismo, yo tengo un pincel y con esto simplemente pues puedo pintar encima, puedo dibujar, suavizar, simplemente es como un interface más sencillo, pero vamos, lo que os comentaba, a mí me da un poquito igual. Entonces ya quizá el paso final, a ver, entre comillas, sería pues lo que os decía, una vez tenemos ya un modelo que el diseño pues está aprobado, nos gusta y tal, sería pues crear una topología correcta para animación, proyectar los detalles del diseño al modelo final de animación y luego ya pues se puede hacer un setup de facial y todo eso. Bueno, a ver. Donde tenemos nuestra careta. Esto es un poco lo que se usa en Illusion, pues sería un sistema parecido, ¿no? Una careta facial. En el PC, por ejemplo, los controles están directamente encima del personaje y os van tirando como de líneas un poco intentando simular el movimiento de los músculos, pero bueno, en Illusion pues funciona así con una careta, creo que es una forma pues, muy cómoda y muy estándar, ¿no? de ver dónde están tus controles. Entonces, pues bueno, esto al final termina funcionando, ¿no? Que suene un poco todo como a chino el tema de desplazamientos y tal, pero bueno, al final se puede hacer una geometría, ponerla en Max, en Maya, donde sea, y hacer pues un setup ahí que tenga pues, sus morfos, sus huesos. Entonces ya el número de morfos que vayas a usar, el tipo de setup facial, eso claro, evidentemente depende de dónde estéis currando, el tipo de la producción donde estéis, ¿no? Y todo este tipo de cosas, la parte como la tengo montada, pero bueno, esto es, pues, es un ejemplillo casero de lo que debería ser pues, el trabajo final, ¿no? Ya con el mapa de desplazamiento aplicado y bueno, de hecho ahora lo estamos viendo en viewport, pero aquí tenemos pues todas las arrugas y tal siguen estando ahí. Vale, lo que pasa es que aquí en viewport no puedo mostrar pues, los 5 millones de polígonos. Esto sería lo que sale en el display de la geometría de animación y luego ya pues en render saldría con todo el displacement hecho en Moodbox o donde sea. Vale, pues esto es un pequeño ejemplo de lo que decía, ¿no? A ver. Y luego pues los controles que queráis poner, eso ya es casi cosa vuestra, ¿no? Normalmente este tipo de decisiones las suelen tomar un poco los animadores o el supervisor de animación. Oye, pues mira, aquí me pones un morfo que os habéis dejado, que yo quiero que haga este tipo de presión y tal. Y entonces pues, se toca ponerlo, ¿no? Hay muchas veces que no está muy claro qué va a necesitar, qué no vas a necesitar, entonces pues, es como un setup un poco estándar. Y a partir de ahí pues, muchas veces se van definiendo cosas así, ¿no? Yo quiero que tenga este morfo también, este otro. Y aparte de que puedas subir esto, pues que cuando rote, por ejemplo, puedas ajustar la curvatura de la boca porque en no sé qué plano pues, no funciona bien y tienes que tocarlo. Entonces, este tipo de cosas se van viendo sobre la marcha un poco. En fin, lo que os comentaba, vamos si queréis a hacer un pequeño ejemplillo rapidete de cómo trabajo yo en ZBrush.
y así pues os hacéis un poco la idea de cómo funciona. Sí, bueno, de hecho es un pequeño ejemplo, es algo tonto, ¿no? Que alguien de hecho esto lo hicimos, a ver si lo vemos. No, lo tengo aquí, si no, de hecho lo tengo en los blogs. Así es estábamos en Ilion un día y alguien me preguntó, oye, el tema del Boombox que me molaría echarle un vistazo y tal, de qué va, cómo funciona. Entonces a la hora de la comida, en un par de horas de la comida, que son 1 hora cada día, pues hicimos un pequeño modelo sacado también de un cubo, ¿no? Entonces la ventaja es que en ese caso teníamos una maquetilla de estas encima de la mesa, pues era relativamente fácil intentar sacar eso, ¿no? Pero lo que os comentaba, que a lo mejor en un par de horas pues es más o menos fácil hacer un boceto de un personaje o de un diseño de un careto o de lo que sea, mientras que si esto lo tienes que sacar pues en Max o en Maya pues tardarías mogollón. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Pues a lo mejor simplemente en 2 horas te puedes sacar algo interesante. Entonces, venga, ahora sí vamos a verlo. Otra de las ventajas es que los modelos se pueden pasar de uno a otro. Siempre con OBJ y tal, pues hay formas de pasar de un software a otro los mismos modelos. Entonces, bueno, ya casi como curiosidad, ¿no? Entonces, vale, ahora sí, vamos ya a empezar a trabajar con esto. Vale, vamos a intentar pues, lo mismo, sacar un pequeño diseño de un careto con el cubo bueno, lo que nos queda de charla, que es poquito supongo. El asunto es el siguiente, de la geometría lo que suelo hacer es pues divido una vez y intento siempre suavizar, trabajar en simetría, sobre todo al principio, ¿no? Luego ya romper la simetría, pero de momento quizá intentar suavizar un poquito las formas. Y ahora mismo simplemente se trata de encontrar pues, las proporciones, las formas correctas, ver de dónde tiro, de dónde no tiro. Entonces, en este momento es cuando uso un montón la herramienta esta de mover, casi como un selección o algo así sería. A lo mejor buscando ya por el cuello más o menos por donde tiraría, a lo mejor la altura del cráneo. Pero claro, es que intentar siempre trabajar de momento con poquitos polígonos, buscar una forma ya y no ir rápidamente a dividir ya el personaje. Una cosa que también es muy importante, sobre todo es tener referencias, ¿no? Pues muchas veces la gente, no, yo es que me pongo a modelar y a lo que salga, pero es bastante importante tener referencias, aunque hagáis marcianos o yo qué sé, bichos raros y tal, pues siempre podéis basar en anatomía de animales o de otras cosas ya que están hechas, que funcionan, y siempre intentar aprovechar un poco eso, mejor que reinventar la rueda, ¿no? Y evidentemente si estáis trabajando con modelos realistas de caretos humanos o del cuerpo, de anatomía y tal, evidentemente siempre buscar referencias, pues fotos de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, para los pinceles voy cambiando simplemente por teclas, entonces no me veréis nunca, o normalmente si veis que no voy cambiando de pinceles simplemente porque lo cambio todo por tecla, entonces voy mucho más rápido. Planteamos un poquito, pues a lo mejor la oreja quedaría más o menos por aquí. Evidentemente en este momento no tenemos todavía muchos polígonos para definir zonas, pero podemos empezar ya pues, a situarlas, ¿no? A dejar un poquito más abajo. Un poquito más de mandíbula, a lo mejor empezar a meter esto por aquí.
Pero eso, siempre intentar del nivel donde estás, pues aprovecharlo lo máximo para conseguir la forma más cercana a lo que queréis, simplemente sin tener que dividir una vez más y cargar la geometría. Y eso os obliga pues casi como a trabajar de forma muy global, entonces es muy fácil, pues si os acostumbráis a trabajar así, pues que vuestros modelos pillen una fuerza y un dinamismo mucho mejor que dividir 4 veces esto y ponerte ya a pintar con los ojos y la nariz y tal. Entonces realmente creo que es algo súper importante, ¿no? La gente pues eso, que pasa mucho, se pone a dividir un poco como loco sin centrarte en otras cosas primero. Pues, por ejemplo, podemos empezar a marcar por aquí, si van en la zona de la cuenca de los ojos o algo. Por aquí irían un poco los pómulos, un poco con imaginación de momento, porque evidentemente a lo mejor en este momento digo, venga, va, aquí ya no da mucho más esto, pues venga, dividimos una vez más. Ajustamos un poquito todo. Pues venga, vale, a ver si dividimos una vez más, pum. Y ya podemos seguir pues, trabajando con esto. Y es todo el rato la misma metodología, la verdad es que no tiene mucho misterio, simplemente pues intentar conseguir una forma interesante y no querer llegar antes a los niveles, simplemente pues podemos empezar a plantear un poco la nariz, pues por dónde iría, pues algo por aquí. Aquí teníamos los pómulos, quizá. Pues claro, es casi como dibujar. Algo que la verdad es que recomiendo es el tema de dibujo, si podéis, si estáis interesados en este tipo de modelado y tal, y queréis pues aprender mucho, sobre todo dibujando al natural. Si tenéis pues oportunidad de ir a algún tipo de centro donde hagan modelo al natural y podéis dibujar, pues eso son prácticas súper chulas, que van muy bien. La verdad es que yo ahora mismo no estoy haciendo y debería, y se nota cuando haces y tal, pues ganas mucha frescura, ¿no? Una pregunta mientras... Sí, claro. ¿Qué equipo sería recomendado para trabajar este tipo de modelados o trabajar con esto luego en 3D Max y darle movimiento? Yo creo que cualquier ordenador medio no necesitas ningún requerimiento así brutal, cualquier ordenador medio te aguanta bien. De hecho, ZBrush está mucho más optimizado que el 2 e incluso con PCs menos potentes te aguanta mejor que el 2. Está bastante bien optimizado. Evidentemente hay un límite, ¿no? Y si lo empiezas a cargar de polígonos, pues se tuesta, pero bueno, te aguanta bien. ¿Un equipo medio qué es? Sí, 2 GB de RAM, un Intel Core Duo de esto normalito y 2 GB de RAM, y con eso... De hecho, ZBrush no requiere ninguna tarjeta gráfica brutal, porque va todo por procesador. Para el Max, ¿esto si haría falta tarjeta gráfica? Sí, cualquier reporte te tira bien. Para el Max, si no quieres hacer películas tú solo, cualquier reporte te aguanta bien. Yo de hecho aquí, bueno, ya ves, trabajo en yo en casa no tengo ni ordenador, trabajo en el portátil siempre. Entonces tengo una pantalla, lo enchufo la pantalla y tengo una pantalla grandota y la del portátil. Entonces, pues, si te pones imágenes de referencia, lo que sea, va súper bien, ¿no? Tener 2 pantallas, pero aparte de eso, trabajo en el portátil. Bueno, veis, la herramienta de mover, sobre todo, la uso un montón a veces cuando veo los perfiles, ¿no? Pues como en este caso, digo, hostia, molaría quizás sacarle más esto, pues tengo al mover y desde esta vista intento sacarle ahí el perfil más. Para por aquí un poco de mandíbula. Y siempre intentar analizarlo todo, ¿no? Desde todos los ángulos, incluso cuando se trata de, bueno, de cabezas o de cualquier cosa, incluso ángulos así como raros,
Si estamos muy acostumbrados a ver todo así y entonces hay cosas que no te das cuenta y si lo pones en ángulos así como muy forzados, pues a veces cantan cosas que dices, hostia, pero joder, eso no lo había visto, tío, este. Bueno, por ejemplo, en este caso a lo mejor la oreja la podríamos tirar un pelín más para atrás, pues siempre intentando analizar este tipo de cosas, ¿no? De esto está bien aquí, sobre todo si usáis imágenes de referencia, hay que estar siempre comparando. De la misma forma que tú cuando dibujas dices, a ver, pues si yo tiro una línea vertical de la nariz hasta aquí, pues le llega a lo mejor esta línea hasta la rodilla del personaje. Eso cuando modeláis de fotos, ¿no? Pues esto es lo mismo, si tenéis referencias, pues intentad, bueno, a lo mejor si tiro una línea vertical de aquí a aquí, le llega pues de la oreja, le pasa por el ojo y tal, y siempre intentar comparar con todo. Entonces esta línea, si yo la giro a 45 grados, ¿dónde me llega? Me llega al ombligo, pues, y siempre este tipo de cosas son constantes, y sobre todo pues lo mismo que en dibujo, pues en este tipo de modelado. Al menos pues para mí, ¿no? Me ayuda un mogollón estar siempre comparando. ¿Se puede poner imágenes de referencia aquí para hacer un perfil o algo? Sí que se puede, la verdad es que creo que sí que se puede, pero no lo suelo hacer. De hecho no lo hago nunca porque entre que no sé muy bien cómo se hace y que no lo hago nunca porque ya me acostumbré así. De todas formas, sí, lo que creo que es un ejercicio muy bueno intentar no hacerlo. Simplemente porque muchas veces cuando tienes imágenes de fondo y las intentas empatar, pues tengo un frontal y un perfil y dices, joder, me encaja todo perfecto. De entrada que siempre las pones como en vistas sin perspectiva. Luego cuando cambias una perspectiva parece que lo estás viendo a través de un ojo de pez, todo el modelo queda como un poco distorsionado. Y segundo porque muchas veces no te encaja bien un perfil con un frontal y tú empiezas a pintar por un lado y luego miras en el otro y dices, joder, pero y lo ves en 3D y no funciona, aunque las dos vistas te encajen. Entonces yo intento trabajar siempre, de hecho en Ilium por ejemplo nos daban un 3/4 dibujado, pintado y tal, y yo ponía eso en un monitor y modelaba, pues, y todos lo hacían así a ojo, ¿no? Poner esto, tal, pero sin ponerlo nunca de referencia. De cierta forma pierde como frescura desde el punto de vista del modelo, ¿no? Evidentemente si se trata de encajar pues, una pieza mecánica al dedillo, lo que sea, una foto, lo que sea, entonces sí. Pero no suelo poner de referencia. Bueno, las tengo al lado, las miro, pero nunca de fondo. Y si te acostumbras a trabajar así, de hecho es un ejercicio muy bueno, ¿no? Porque te agudiza mucho la vista y enseguida empiezas a ver fallos. Luego cuando te acostumbras es como muy fácil ver fallos y luego dónde está fallando el modelo y por qué. Es como que no te vuelves vago, en cierta manera decirlo que no, el ojo no se te vuelve vago. ¿Sí? Perdona, también podrías comentarme algo si sabes que Modo sacó una versión con Skull. No sé si podrías decirme algo del Skull de Modo. ¿Funciona de alguna manera? Bueno, no lo he probado, he visto cositas, pero no lo he probado personalmente. Sé que tiene pues, un módulo parecido de esculpir y tal. Me parece que no es tan potente en cuanto a número de polígonos, todo eso. Pero bueno, supongo que en un momento dado, pues, de hecho creo que es la primera versión que han implementado esto y supongo que en 2 o 3 versiones más estará bastante bien implementado. Pero sí, puedes usar cualquier tipo de software. Yo pues aquí uso ZBrush, pero lo que decía también, pues Moodbox también es lo mismo y cualquier tipo de software. El concepto siempre es el mismo. Es casi como papel y lápices. Simplemente la tableta y tú a pintar y comparar siempre, tener referencias, pero es siempre lo mismo. Bueno, que me están comentando que en 15 minutos o así lo tenemos que dejar, porque bueno, por varios problemas que nos han ido solapando cosas, entonces
en 15 minutos tendremos que parar. Lo que os comentaba es que hacemos, si queréis, 5 minutos más de un poco ver esto, cómo funciona el careto este, y hacemos 10 minutitos si alguien tiene preguntas y tal, y lo dejamos ya si queréis. Vale, pues seguimos 5 minutos con esto. Vale, si Gerard me está comentando el tema de la topología, si alguien sabe o si no sabe lo que es y tal, pues lo podemos comentar un poquito. Lo que os comentaba antes, yo por ejemplo, a ver, el nombre mono este, a ver si lo encuentro. Vale, lo que os decía, ¿no? Pues el hombre mono este está sacado de un cubo y evidentemente esto no está pensado para animación, con lo cual si yo vengo a Max y me llevo esto a Max, pues no podré animarlo. De todas formas, aquí veíamos un ejemplo de que sí podemos animarlo. Entonces, ¿cuál es el paso que nos hemos perdido? El tema es que si os fijáis en esta topología, voy a quitarle toda la parafernalia, y esta topología es distinta al cubo original. Entonces, ¿cómo he pasado yo de uno al otro? Lo que se suele hacer, que es lo que os comentaba antes, cuando una empresa tiene un escultor y hace su escultura de barro y tal, esto luego hay que escanearlo, meterlo en un software y a partir de ahí dibujarte una geometría por encima que está pensada para animación. Pues esto es el mismo concepto, simplemente que en vez de hacer una escultura y escanearla, yo me traigo mi escultura pues, de Moodbox o de ZBrush. Entonces, vamos a ver un minutito para que entendáis un poco el concepto. En tema de las topologías, pues, bueno, hay muchas formas de solventarlo. Pues en Max, a lo mejor usando Polyboost, es un pequeño plugin con herramientas poligonales muy chulas, o hay un software llamado C-Slice, que es el que usamos en Moving Picture y bueno, sobre Brainstorm y todas las empresas así un poco que se dedican a esto pues tienen que usarlo. Hay otro software que saldrá en breve llamado Topogun, que es simplemente pensado para topologías de geometrías. En fin, que hay formas de hacerlo, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo vemos aquí en Max un poquito para solventar la papeleta. Entonces la idea es la siguiente, yo me importo mi geometría, mi diseño original. De entrada lo que voy a hacer es quitar la mitad del modelo, porque son simétricos y me está cargando en mogollón de polígonos, pues esto ya me lo fusilo, me quedo simplemente con la mitad y trabajo con esto. Vale, entonces para este ejemplo lo que voy a hacer es borrar un poquito más de polígonos, que todo vaya así como muy suavecito y que no nos moleste ni a cosas raras. Vale, fijaros que lo he puesto en un edit mesh y así en cualquier momento puedo volver a la geometría original. Con esto lo dejo ahí. O incluso ahora porque me he traído el modelo con más definición de todo, pero para este tipo de cosas no hace falta tener todas las arrugas en la geometría para empezar a definir la forma de animación, ¿no? Simplemente, bueno, en este caso se me ha colado, pero un poquito igual. Entonces, yo me abro mis herramientas de Polyboost, de dibujar encima de la geometría. Un poquito estructural esto que lo veamos bien. Vale, entonces le puedo indicar al Polyboost que quiero dibujar encima de una superficie. ¿Vale? Digo, ¿cuál quiero? Digo, pues esta misma. Y a partir de aquí ya puedo empezar a modelar con esto. Entonces, el asunto es muy fácil. Yo puedo dibujarme, no sé si lo veis en
en el proyector pues unos vértices, por ejemplo aquí, y ya voy a crear aquí una lista de polígonos. Fijaros que estos polígonos están siempre como pegados en la geometría. Si aunque yo los mueva, están siempre como pegados. Hace como un snap, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una forma muy fácil de empezar a currar. De hecho, tenemos distintas herramientas, ¿no? Yo uso mucho esta de Build, que simplemente creando los vértices y arrastrando me crea la geometría. Tenemos luego la del borde, que simplemente arrastrando un vértice te saca otro polígono, y lo Edge pues te saca todo el polígono entero. Entonces, evidentemente es muy fácil perderse y empezar lo mismo, ¿no? A crear polígonos a lo loco y tener cierto peligro. Yo lo que suelo hacer es empezar con polígonos grandotes, ¿no? Pues casi definiendo un poco por zonas. Digo, pues mira, la boca, de momento, un polígono aquí, otro aquí. Y como con zonas muy claras, ¿no? Y simplemente pues a partir de aquí ya voy sacando, esto para arriba, a lo mejor esto era para el ojo. Y luego poco a poco, pues si necesito cortar por aquí, pues esto ya me crea los vértices, ¿no? Puedo ir tocando luego cada vértice por la geometría. Entonces, evidentemente es un poco engorroso, un poco rollete hacer esto. ¿Cuánto tardáis? Pues bueno, dependerá del modelo, de lo complejo que sea, de la cantidad de polígonos que vais a meter, de lo quisquillosos que sean. De hecho, por ejemplo, en la película esta de Wolfman hay un modelo, una secuencia en la que está Benicio del Toro está sentado en una silla, está como atado, ¿no? En la silla, y el tío se empieza como a transformar en hombre lobo y tal, y entonces la cámara está como muy cerca de la mano, y se empieza a transformar de la mano humana, pues se transforma en la garra del hombre lobo este. Entonces, lo que hemos hecho es empezar con el modelo del hombre lobo directamente, de la garra. Todo eso se hará un rigging y tal, y se transformará a la mano original humana. Pero ahí pedían muchos polígonos ya en la geometría original, para luego temas de skinning, poder añadir como arrugas dinámicas y todo ese tipo de sistemas, y pedían muchos polígonos. Decía, joder, ¿más? Y me decía el supervisor, más. Esto hay que dar más. Y decía, bueno, tú sabrás, me metía más, decía, más, decía, no, más. Decía, joder. Pero, y era, claro, a pelo, sin tablo, sin arrugas pintadas, todo a pelo, ¿no? En Maya. Entonces, lo que os comentaba, depende siempre un poco de dónde os toque currar, en qué plano, incluso en qué empresa, ¿no? Entonces, bueno, el tema de topología, pues estaríamos hablando de algo así, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea de lo que es. Simplemente reconvertir una geometría pues, sacada de un cubo a algo un poco decente para animación. ¿Vale? Vemos otra vez, si queréis, el ejemplete. Evidentemente, una vez tienes la geometría, pues toda tu geometría, que sería algo así. Evidentemente, si yo esto le pongo un smooth, pues se pierde todo, se queda como lavado, ¿no? Aquí faltaría proyectar los detalles todavía del modelo original al modelo este. Simplemente te llevas las dos geometrías a Moodbox o donde sea y te crea pues un mapa de displacement con la diferencia de los modelos. En este caso, pues sería todo esto de aquí. A ver. Vale, tenemos solo 5 minutitos. Si tenéis preguntas o algo.